Hola, ¿qué tal, amigos de Reporte Knicks? Bienvenidos todos a este análisis post partido de la derrota de los Knickerbockers en contra de los Celtics de Boston. Un partido peleado, por lo menos los primeros dos periodos, quizá todavía un poco en gran parte del tercer periodo, pero hacia el final del mismo las cosas se salieron de control y desafortunadamente los neoyorquinos terminaron con una derrota que terminó siendo aplastante, que mostró un dominio realmente importante por parte del equipo de los Celtics de Boston, pues fueron incapaces los de la Gran Manzana de detener a un jugador tan ofensivo, tan eficaz, tan productivo como lo es Jason Tatum. Pero más allá de lo que pudo hacer Jason Tatum, en realidad mucho pasó por los errores que los Knicks comenzaron a cometer en momentos muy específicos de todo el partido. Llegaron a estar arriba, incluso hasta por 8 puntos, y una vez más dejaron ir esa ventaja. Yo comentaba durante el podcast semanal que tenemos aquí los lunes sobre una situación que me había parecido importante a lo largo de las 3 victorias de la semana pasada, que por supuesto pueden pasar un poco por alto porque se queda con las victorias y porque aparte al final de cada uno de esos partidos y con bastante tiempo restante en el último periodo, los equipos rivales, es decir, los Clippers, los Spurs y también el equipo de los Hornets mandaron a su segunda unidad y hasta su tercera para cerrar el partido porque estaba prácticamente definido. Sin embargo, eso no significaba que los Knicks no habían cometido errores, que no se habían descuidado y que no había momentos en los cuales debería existir un poco de preocupación por el desempeño del equipo. Y eso sucedió precisamente en el partido de hoy y es por eso también en gran parte que se termina perdiendo. Un aspecto importante para comenzar este análisis es mencionar que si bien uno de los aspectos importantes para los Knicks en esas 3 victorias era el funcionamiento grupal, el problema que llegaban a tener hoy al inicio del partido y de hecho tan solo unos 30 minutos antes del mismo fue que se confirmó que RJ Barrett no iba a poder estar presente. No tiene absolutamente nada que ver con el tema de la lesión en la rodilla que ya habíamos visto, por la cual se había ausentado un par de partidos, sino más bien tuvo problemas de migraña. Ese fue el problema con RJ Barrett, es por eso que no pudo estar disponible y desde ese momento cambiaba prácticamente todo el escenario para los Knicks porque sabemos que es el jugador que hasta el momento tiene mejor porcentaje de efectividad, que también era el líder de puntos de esta escuadra por partido. Entonces ya de entrada no tener a RJ Barrett era algo en contra. También mencionar el hecho que al estar fuera él, por supuesto, esa rotación se recorta. Tenemos una rotación de 9 jugadores en los cuales los que vienen de la banca son siempre los mismos. Immanuel Quickley, Josh Hart, Donte DiVincenzo y también, por supuesto, Isaiah Hartenstein. Son los únicos jugadores que ven acción viniendo desde la banca. Si no está RJ Barrett, Josh Hart se mueve, por supuesto, a la formación titular y quedan únicamente 3 jugadores de reserva. Y desde ahí, otros puntos que juegan en contra. Iban a tener que jugar más minutos, tendrían que ser todavía mucho más efectivos, aprovechar cada minuto sobre la duela y ese fue otro factor que terminó afectando a este equipo de la Gran Manzana. Vamos a analizar rápidamente qué fue lo que sucedió con este partido, porque les decía yo que fue competitivo al principio esta escuadra de los New York Knicks. De hecho, arrancó el partido muy parejo con un Jalen Brunson encendido, consiguió 11 puntos en el primer periodo, 5 de 6 en tiros de campo. Pudieron tener una ventaja que llegó a ser de 5 puntos en ese primer periodo. Pero al final del mismo, y aquí viene lo que yo les decía, el aspecto específico que les decía desde que se vio desde los partidos de la racha de 3 victorias. No saben cerrar los cuartos y no saben mantener las ventajas. Sé que es complicado a veces porque este deporte es mucho de rachas
y así como a veces tienes las tuyas, también el rival puede tener las suyas, pero no puede ser tan inconstante a lo largo de todo el partido. ¿Qué sucedió? Que los Knicks fallaron sus últimos 4 disparos de ese primer periodo. Los Knicks se fueron al final de ese primer periodo arriba por un punto, precisamente por eso, porque a pesar de que los Knicks habían tenido esa ventaja no tan amplia, pero que sí estaban por lo menos con esa posibilidad de quedar con la ventaja, pues empezaron a fallar. De lo que podemos mencionar es que fue cerrado por el hecho también de que fueron 8 cambios de ventaja en ese primer periodo. Es complicado tener este tipo de situaciones. Randle cometió 2 faltas, lo tuvieron también que sacar temprano a descansar, y los Celtics, insisto, se fueron arriba por un punto en ese primer periodo. Los Knicks iban a regresar, lo iban a volver a intentar, retomaron la ventaja en el segundo cuarto. Hubo por ahí un triple realmente de locura por parte de Isaiah Hartenstein, un balón que prácticamente estaba perdido, lo alcanza a recuperar, de alguna manera se logra quitar a Jason Tatum, literalmente suelta el disparo y termina cayendo. Fue un momento realmente importante porque los Knicks en ese momento tomaban una ventaja de 8 puntos, la más larga que llegaron a tener ellos en todo el partido en realidad, y también significaba el primer triple de la temporada para los de la Gran Manzana. Tenemos una pregunta por aquí de mi querido amigo Rafa Tinoco, que te la estaré respondiendo al final. Vamos a acabar el análisis de este partido. Y bueno, estuvieron arriba en varias ocasiones por 8 puntos. Ese fue el segundo periodo, fue lo mejor que tuvo esta escuadra de los New York Knicks. Por eso mismo, porque se llegaba a acercar o reducía la ventaja el equipo de los Celtics a 5, a veces hasta 4, pero regularmente los Knicks la volvían a extender hasta 8 puntos. Ahí parecían que las cosas iban más o menos, pero de nuevo, el cierre del periodo. ¿Qué sucedió otra vez? Pues que los Celtics entran en una racha de 9 puntos, y en contra de 2 únicamente de los Knicks. El tiro fallado por Randle, esto es importante porque hubo un momento en el cual los Knicks podían recuperar un poco la ventaja. Viene un tiro que falla Julius Randle, se queda molesto, no baja a defender y de inmediato en el contragolpe el equipo de los Celtics consigue la canasta. A pesar de eso, gracias a la buena actuación que habían tenido, insisto, a lo largo de casi todo el segundo cuarto, los Knicks se fueron al frente al medio tiempo por un solo punto. Pero había factores adicionales que había que tomar en cuenta. El hecho de los puntos en la pintura. En esa primera mitad, 24-8 a favor de los Celtics, en algo que los Knicks habían estado dominando constantemente en sus victorias y en específico en esa racha de 3 victorias de la semana pasada. Otro aspecto era que Jalen Brunson se secó en el segundo periodo. Les decía, tuvo 11 puntos en el primer cuarto, en el segundo apenas pudo conseguir 4 y eso por supuesto afectó también la productividad. Sin embargo, el que lo hizo bastante bien, por lo menos en la primera mitad, fue Josh Hart. Como suplente o como relevo en este caso de RJ Barrett, consiguió en esa primera mitad únicamente 10 puntos, consiguió 4 de 7 intentos a la canasta, 2 de esos fueron triples, además 5 rebotes y también 3 asistencias. Una actuación realmente brillante, por lo menos en la primera mitad para Josh Hart. Después la realidad es que el equipo de los Celtics de Boston dominaron ya prácticamente el resto del partido y secaron también las posibilidades de Josh Hart y de muchos otros jugadores. Pero el tercer cuarto comenzó parejo, en realidad otra vez. Los Knicks lograron retomar la ventaja al inicio, pero después vino una racha negativa en la cual fueron aproximadamente 4 minutos en donde no pudieron conseguir canasta. Los puntos que consiguieron vinieron únicamente de tiros libres, fallaron 3 tiros consecutivos a la canasta, 4 pérdidas de balón, 2 de ellas de Julius Randle y las otras 2 fueron porque se les porque expiró el reloj de disparo. Y aquí es donde vienen otra vez las complicaciones. Ya les había mencionado hace unos minutos esta situación de la actitud de Julius Randle, que fue la primera que les mencioné, pero
no fue la única en el partido, ni la primera, de hecho, la que ya les mencioné. Otra vez, esa falta de energía, esa falta de concentración, esa mala selección de disparos, y en realidad estaba perjudicando más al equipo de lo que lo estaba beneficiando. Esas dos pérdidas de balón, más otras decisiones que estuvo tomando en la pintura, principalmente en un par de jugadas donde logra muy bien recuperar rebotes ofensivos, pero después se aferra al disparo, no consigue absolutamente nada, cuando tiene jugadores abiertos que pueden conseguir un disparo mucho más cómodo. Incluso un par de ellos estaban en la pintura, es decir, únicamente para que dejaran el balón en la red. Se aferra y no consigue los puntos, y en un par de ocasiones también después de eso termina cometiendo falta. Entonces, otra vez esas actitudes, otra vez esa toma de decisiones que es perjudicial para el equipo de los Knicks. Estaban entonces primero abajo por 4. Recuperaron la ventaja más o menos cuando quedaban unos 5 minutos por jugar, gracias a la actuación de Quentin Grimes, que yo lo mencionaba en el podcast. Es un jugador que todavía no nos da lo que estamos esperando del lado ofensivo, sí en el lado defensivo, pero también obviamente el desgaste de cubrir a los mejores jugadores ofensivos del otro equipo, pues tiene cierto desgaste que a veces ya no puede rendir de la misma manera, o su enfoque no está tanto en rendir a la ofensiva, sino más bien ser eficaz a la defensiva. Consiguió 3 triples de manera consecutiva, y de cierta forma eso maquilló un poco lo que estaba sucediendo en el terreno, en la duela, porque de no ser por esas canastas de Quentin Grimes, la verdad es que eso me parece que se hubiera definido mucho antes. A pesar de eso, todavía en ese tercer periodo, por esos primeros minutos, se consiguieron aproximadamente, fueron otros 7 cambios de ventaja durante ese tercer periodo, algo muy similar a lo que vimos en el primero, pero mucho tiene que ver también por esto que les acabo de mencionar. Y aquí vamos de nuevo. No sé dónde nos estén viendo, agradezco que nos estén acompañando, pero acá en México hay una frase que dice que voy a parecer disco rayado porque repito y repito la misma situación. Y es que otra vez, por tercer periodo consecutivo, porque ya sucedió en los 3 partidos anteriores, los Knicks no saben cerrar los cuartos, se confían, y ahí es donde vienen los momentos en donde terminan perdiendo muchos de los partidos. Lo decía yo en el podcast, contra equipos que no son tan fuertes, que todavía no están bien armados, como fueron los Clippers, que recién acababa de llegar Harden, como fueron los Spurs, un equipo que prácticamente solo tiene a Wemby a la ofensiva, o los Hornets, que estaban jugando sin su mejor jugador ofensivo como es Terry Rozier. Te puede alcanzar, puedes ganar, pero contra un equipo de calibre de campeonato como son los Celtics, ni de chiste lo puedes hacer, porque entonces te expones a que suceda lo que ocurrió en este partido. Entonces aquí voy otra vez. Tercer periodo, pésimo cierre del cuarto para los New York Knicks. Se fueron abajo por 10 puntos. En ese momento era la desventaja más amplia. Y les digo en ese momento porque ahorita vamos a llegar a lo peor de todo. Y aquí, otra vez, exceso de botar el balón, exceso de intentar driblar por parte de Julius Randle. Pierde el balón, no solo lo pierde, va a la duela, se queda tirado, no regresa, y en el rompimiento, buen movimiento de balón por parte de los Celtics, queda libre desde la punta Drew Holiday, consigue el triple. Ahí está parte de lo que sucedió, y después en los últimos 3 minutos de ese cuarto, los Celtics lo ganaron 12 puntos contra 4. De esa manera, entonces terminó el periodo. Muy mal para los Knicks porque la motivación estaba hacia abajo para ellos, y por supuesto muy hacia arriba para los Celtics porque sabían lo que podían conseguir, a pesar de que eran únicamente 8 puntos los que estaban arriba después de los 3 primeros periodos. El último cuarto, ¿hubo un momento de reacción de los Knicks? Sí. Los primeros minutos, en realidad, que de hecho estuvo Julius Randle en la banca, todo parecía que había un buen momento para los Knicks cuando viene una jugada en la cual Jalen Brunson le da el balón a Josh Hart en la esquina, se eleva para tirar el triple, pero la cobertura
por parte de Holiday era extraordinaria. Si hubiera ejecutado ese tiro Josh Hart, hubiera sido bloqueo. Sin embargo, hace un movimiento y termina estrellándole el balón en la espalda a Holiday para que no se le marcara violación. Recupera el rebote o el balón después de ese contacto, porque en realidad no es un rebote, no fue un tiro. Intenta el triple y lo consigue. Realmente una jugada extraordinaria. Después vino un triple por parte de Jalen Brunson y se acercaron entonces los Knicks hasta 3 puntos. 3 puntos con aproximadamente 7 minutos por jugar, con Julius Randle en la banca. Parecía que era el momento de los neoyorquinos. Y después continuó el show de Jason Tatum. Jason Tatum, insisto, estuvo imparable. No importaba quién le pusieran a defender. Acabó realmente con la escuadra de los Knicks en ese último periodo, con cualquier esperanza que pudieran todavía mantener. Se fueron al frente o recuperaron esa ventaja de 9 puntos con 7 minutos por jugar. Primero una jugada de 4 puntos por parte de Jason Tatum, una mala decisión de Immanuel Quickley porque de Josh Hart lo estaba marcando y ya no iba a llegar, y aún así se coloca cerca de él, cerca de donde va a caer. La canasta entra, el tiro libre también, y entonces fue una jugada de 4 puntos y después un triple de Jrue Holiday. Y básicamente en ese punto fue todo para los Knicks, porque a pesar de que tuvieron ciertos momentos en los que empujaron para tratar de acercarse, la realidad es que ya no pudieron hacer mucho. Llegaron a estar abajo hasta por 17 puntos, nada más para que se den una idea de la situación de cómo terminó ese partido, y es frustrante. Hay que decirlo tal cual es una situación frustrante porque no es posible, insisto, en que puedas tener ventajas y que las estés perdiendo de esta manera. No es posible que se sigan cometiendo el tipo de errores que comete Julius Randle, porque no hablemos tanto del hecho a veces de la efectividad de tiros de campo, porque yo se los he mencionado. Hablemos de la selección de disparos. Hablemos de los errores mentales, esos momentos en los cuales tomas decisiones de no pasar el balón, de tener doble marca y aún así aferrarte a querer tú hacer el disparo, a no defender lo que yo les decía, a quedarte a lo mejor reclamándole a los oficiales. Hubo una jugada muy importante en donde está en la pintura, intenta pivotear e ir a la canasta. Al momento que hace el giro, Holiday le mete la mano. Vamos a decir lo que sucedió. En esa jugada era una falta de Holiday. No se marcó. Entiendo que no se haya marcado. Más bien entiendo la frustración de Randle porque la jugada no se marcó como falta. Sin embargo, la jugada sigue, se queda reclamando, no baja a defender, y eso por supuesto le da superioridad numérica al equipo de los Celtics y terminan consiguiendo puntos. Ese tipo de detalles, ese tipo de errores, de falta de concentración, de falta incluso a lo mejor hasta de interés por ganar el partido cuando todos tus demás compañeros se están esforzando, porque esa segunda unidad de verdad que cada día me convencen más de que es un factor clave para todo el éxito que pueda llegar a tener el equipo de la Gran Manzana durante esta temporada. Pero con actuaciones como esta, y olvidémonos de los puntos, porque sí tuvo más de 20 puntos Julius Randle, pero ¿de qué me sirven sus más de 20 puntos si él por sus errores, por sus pérdidas de balón, arruina el momento clave de los partidos, le da el momento al equipo rival, y siendo un rival tan poderoso como lo son los Celtics de Boston, pues prácticamente te tira a la borda todo el esfuerzo que tus compañeros hicieron a lo largo del partido y terminas perdiendo de una manera aplastante. No contra cualquier rival, porque lo sabemos, son los Celtics, y más allá de las aspiraciones que ellos puedan tener, es el rival más grande de los Knicks. No puedes perder de esta manera. Primero te sacaron el partido inaugural en casa por la misma situación de no saber mantener las ventajas. En aquel partido los Knicks estaban al frente por 6 puntos con 3 minutos y medio por jugar y terminaron perdiendo por 4 puntos. Hoy tenían la posibilidad de contener al equipo de los Celtics, de tratar de por lo menos hacer un partido mucho más cerrado,
y en el último periodo literalmente desaparecieron. Desaparecieron por tantos errores. Después ya los disparos, no podemos criticar algunos de los disparos al final, por ejemplo, de DiVincenzo, de IQ, de Josh Hart, porque en realidad la desventaja ya era demasiado amplia y los Knicks tenían que ir por triples. Se intentan, ya no se consiguen, pero es por la presión que ya tienes de estar tan abajo en el marcador cuando el partido se está acabando. Insisto, la situación son la toma de decisiones en los momentos más importantes del partido y que inclinan la balanza ya sea a tu favor o a favor del rival. En este caso, en este partido, fue a favor de los Celtics de Boston y gran parte de eso, una vez más, tiene que ver por todo lo que deja de hacer, los errores que comete, tanto de juego como mentales, Julius Randle. Y hoy que se le necesitaba más que nunca por la ausencia de RJ Barrett, olvídense de los puntos, lo que hizo sobre la duela en los momentos importantes dejó mucho que desear y deja bien claro que no tiene la mente donde debe de estar y por supuesto que no se le puede considerar uno de los jugadores más importantes de este equipo, porque durante toda esta semana que pasó se hablaba mucho del Big Three, ahora el trío perfecto de los Knicks, con RJ Barrett, con Bronson y con Julius Randle, que porque ya había conseguido más puntos, empezaba a tener una buena actuación. Yo incluso lo mencionaba en el podcast, ha sido su mejor semana o fue su mejor semana la anterior, pero lo que yo cuestionaba era si iba a poder mantener ese ritmo de juego o si se iba a apagar en los momentos clave. Hoy era un momento clave y más aún con la ausencia de RJ Barrett y no rindió lo que se estaba esperando de él. Y si bien no podemos achacarle la derrota a un jugador en específico, sí creo que gran parte de esta situación pasó por todo esto que él dejó de hacer. Derrota muy complicada, difícil de ver el final del partido, en específico ese último periodo, pero insisto, cada final de periodo de los primeros tres era desesperante ver cómo los Knicks dejaban que los Celtics se acercaran, que retomaran la ventaja, que la retomaran o que la redujeran. Pero ya después lo que sucedió justo en ese último, primero en ese tercer periodo y después literalmente les pasaron por encima en el último periodo, fue difícil de ver. Yo pensé que muy temprano en el último cuarto Tom Thibodeau iba a tomar la decisión de mandar a la banca a los titulares. No lo hizo, de hecho fue ya hasta que faltaban aproximadamente 3 minutos cuando toma la decisión de darle descanso a Jalen Brunson. Entró Miles McBride, fue el único jugador adicional que regularmente no está en la rotación, al cual le dio minutos y los Knicks cerraron de esa manera el partido. Derrota entonces, se ponen con marca de 5 ganados y 5 perdidos. Yo lo decía, iba a ser una semana muy complicada, el partido de hoy iba a ser muy difícil, iban a tener que jugar casi al límite de la perfección, sin errores de ningún tipo, para poder ganar allá en Boston. No lo hicieron y es por eso que más allá de la derrota, duele la forma en la que se termina perdiendo. Ahora lo que viene también es complicado porque recuerden que va a ser semana de 4 partidos, juegan el miércoles, juegan también el viernes y luego juegan el sábado. Y por si eso fuera poco, vuelven a jugar el próximo lunes. Es decir, en un lapso de 8 días, los Knicks van a jugar en 5 ocasiones. Por eso era importante que hoy pudieran tener una buena actuación y tratar por lo menos anímicamente de, si vas a perder, tener un partido que no fuera con tanta desventaja como lo terminó siendo. Vamos a ver cómo pueden regresar para el partido del miércoles anímicamente y también si es que ya podemos tener de vuelta a RJ Barrett, que como lo ha demostrado a lo largo de toda esta temporada, es sin lugar a dudas o quizá el segundo jugador más importante de este equipo, aunque estadísticamente, mientras él está en la duela, es hoy el mejor jugador del equipo, incluso por encima de Jalen Brunson. Ya veremos qué es lo que sucede. La situación está complicada porque hay que borrar lo que sucedió. Sí, podemos decir al final una mala noche, pero esos errores no se cometieron hoy y no fueron un accidente. Son cosas que han venido pasando
y que yo lo he dicho, Tom Thibodeau tiene que trabajar en eso porque no es posible que siga sucediendo una y otra vez. Me preguntaba Rafa Tinoco si los Knicks están para playoffs. Sí, este equipo de los Knicks definitivamente está para playoffs y lo menos que pueden alcanzar sería la misma instancia de la temporada pasada, es decir, las semifinales de conferencia. Eso sería, igualar lo que hicieron la temporada pasada sería lo mínimo que se espera de este equipo porque se mantiene el mismo roster prácticamente. Únicamente salió Obi Toppin, un jugador al que se le tenía mucho cariño aquí en Nueva York, la verdad, pero termina saliendo, ya no había forma de pagarle lo que se le tenía que pagar porque se le daba la prioridad a que se quedara Julius Randle. Los minutos que podía haber tenido Obi Toppin se los tenían que quitar a Randle y eso iba a ser algo que no iba a suceder bajo el mando de Tom Thibodeau. El que llega entonces es Donte DiVincenzo, pero en general se puede decir que la escuadra del año pasado es prácticamente la misma que esta. E incluso también hay que ser honestos en este aspecto. Lo que aporta globalmente Donte DiVincenzo es mucho más de lo que aportaba Obi Toppin. Entonces sí duele porque es un jugador al que se le tenía mucho cariño, que conectó muy bien con la afición en la Gran Manzana porque sus clavadas eran espectaculares, pero si nos vamos a los números fríos y al esquema de juego que tenía Tom Thibodeau, era una decisión normal que terminara saliendo. Y quien llega pues tiene esa misma energía de jugadores como Josh Hart o Jalen Brunson, que también sabemos perfectamente que son jugadores que saben lo que significa ganar. Fueron como compañeros, fueron campeones nacionales en Villanova del colegial, entonces tienen ese pedigrí, como se le dice, y por supuesto que saben lo que se tiene que hacer. Siempre los van a ver peleando por las pelotas, no siempre las van a conseguir, sin embargo ese esfuerzo adicional que ellos ponen es algo que todos deberían hacer y no todos lo concretan de esa manera. Pero sí, respondiendo una vez más a la pregunta, los Knicks están para playoffs. Tienen que estar para playoffs porque si no lo hacen, si por alguna situación no entran, y ojo, de manera directa, tienen que llegar a playoffs y de manera directa, e insisto, avanzar mínimo una ronda, pero con lo que tienen y con el ritmo que se puede conseguir, los Knicks tendrían incluso la obligación de llegar hasta la final de la conferencia. Sabemos que hay equipos muy poderosos como los Bucks de Milwaukee y estos mismos Celtics de Boston, son dos equipos realmente muy poderosos. Sin embargo, el potencial está. Ahora hace falta que los resultados estén en la cancha, pero para que esos resultados lleguen, tienen que dejar de cometer errores como los que vimos hoy, como los que vimos durante los 3 partidos de la semana pasada, y por supuesto también lo que hemos visto prácticamente a lo largo de este arranque de temporada, que es la toma de decisiones y ser mentalmente fuerte para poder cerrar los partidos. Y en específico en este partido se vio que no solo fue cerrar el partido, sino cerrar cada uno de los periodos para poder mantener las ventajas. Así las cosas, entonces, una derrota frustrante para esta escuadra de los New York Knicks, y ya veremos qué sucede el próximo miércoles si es que pueden regresar a la senda del triunfo. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado una vez más en este reporte post partido. Recordarles también que toda la información con respecto a la escuadra de los New York Knicks la tienen a través de nuestras redes sociales, Reporte Knicks en Threads, en Facebook, también por supuesto aquí en Instagram. Si ustedes están llegando a este reporte a través de Twitter o de X, mejor dicho, o de cualquier otro lugar, recuerden que todos los reportes post partido van en vivo a través de Instagram minutos después de que termina cada uno de los encuentros. También todo esto, aparte de estar aquí, cualquier contenido de video que también se consigue o que se reproduce en cada una de las redes sociales, también lo tenemos por supuesto allá en YouTube. Así es que no hay excusa, pueden tener toda la información de primera mano a través de cualquiera de estas vías aquí en Reporte Knicks. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Oscar Pérez y estaré de vuelta con ustedes el próximo miércoles para platicar todo lo que haya sucedido en el partido de esa noche de los New York Knicks y esperemos que sea una victoria. Muchas gracias de nueva cuenta y nos vemos el miércoles. Hasta luego.